Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Ahora, la siguiente pregunta que nos han hecho, en donde vamos a tocar un poco más acerca del nombre de Jehová, se refiere a Éxodo capítulo 4, versos del 24 al 26. La pregunta es, leamos los versículos primero y luego va la pregunta. En Éxodo 4, 24, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. La pregunta es, Dios le estaba hablando a Moisés y de repente aparece que ellos iban por el camino y Jehová quiso matarlo. ¿A quién quiso matar? ¿A Moisés por no circuncidar a su hijo o a Gersón, que era el hijo de Moisés, por no estar circuncidado? ¿Y cómo supo Séfora que era por eso que los quería matar? Bueno, hagamos un poquito de historia en honor especialmente a aquellos que no estaban muy familiarizados con esta historia. Pero ustedes se recordarán un poquito de la vida de Moisés. El momento histórico en el que Moisés nació era muy particular para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto, eran esclavos, estaban llegando al final de estos 400 años de esclavitud, ya estaban en la última etapa. Cuando Israel descendió a Egipto, el faraón de Egipto en ese entonces era amigo de José. Le debía la vida a José. Todo el imperio egipcio le debía su existencia a José. Así es que toda la familia de José fue invitada a llegar a Egipto y el faraón les dio la tierra de Gosén y ellos vivieron en la tierra de Gosén muy felices y bien cuidados hasta que murió el faraón que conocía a José. Una vez murió el faraón, el siguiente faraón que le sucedió pues ya no fue tan amigable con ellos y así sucesivamente, de tal manera que esclavizaron al pueblo de Israel y la Biblia claramente nos dice que ellos estuvieron 400 años esclavizados, 430 años en Egipto. Quiere decir que el faraón, amigo de José, vivió 30 años más y ellos gozaron de 30 años de paz. Pero una vez murió ese faraón, los otros 400 años ellos fueron esclavos, hasta que clamaron a Dios para que Dios los redimiera. Y esa es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿verdad? ¿Cómo les tomó 400 años clamar? Pero a veces uno piensa en uno mismo. Pues no nos toma 400 años, pero sí nos toma mucho tiempo clamar a Dios, ¿verdad? Clamemos a Dios y Dios manifiesta su salvación de la manera como Él quiera. Bueno, el hecho es que nació Moisés y en esos días el pueblo de Israel estaba creciendo y multiplicándose porque Dios estaba con ellos. Dios los estaba cuidando. Y a Faraón le dio miedo que Israel se fortaleciera tanto. Entonces les asignó tareas muy duras, muy pesadas. Les puso a construir ciudades de almacenamiento. Hay personas que dicen que es allí donde pusieron a los israelitas a construir las pirámides. Pero las pirámides son mucho más antiguas que la historia de Moisés en Egipto. Las pirámides datan de la época de Abraham. Son más antiguas. Ellos construyeron ciudades de almacenaje, silos y cosas así. Y cuando vio el faraón que seguían multiplicándose, decidió ya ni siquiera darles el material para edificar. Ellos tenían que ir a conseguir el material y ellos tenían que seguir sacando la tarea o la cuota que se les había impuesto. El faraón le habló a las parteras de las hebreas y les dijo, miren, las mujeres hebreas son fuertes y están teniendo muchos hijos. Si ven que es un hijo varón, mátenlo. Y ellas tuvieron temor de Dios y lo que hicieron fue que los escondieron, les guardaron la vida. Y en ese contexto fue que nació Moisés. De hecho, a Moisés lo pusieron en una arquilla de juncos y lo dejaron flotando en el río Nilo.
Y apareció la hija del faraón y ella vio la arquilla y para hacer corta la historia, ella adoptó a Moisés. Moisés vivió en la corte del faraón sus primeros 40 años. De nodriza mandaron a llamar a la mamá de Moisés. Así es que la mamá de Moisés es quien debe haber instruido a Moisés. Ella debe haber sabido que era un niño especial por pura revelación de Dios. Cuando Moisés cumplió 40 años, Moisés salió a ver a su pueblo y Moisés tiene que haber sabido que había un llamado especial sobre su vida y vio que 2 israelitas estaban peleando. Entonces los reprendió y vino un israelita y le dice al otro: ¿y tú quién eres para reprendernos a nosotros? ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? Y luego también antes de eso vio a un egipcio que estaba maltratando a un israelita y lo mató. Y al día siguiente ya se había corrido la noticia de que Moisés lo había matado. Entonces estos 2 hebreos que estaban riñendo le dijeron: ¿qué piensas matarnos como lo hiciste con el egipcio? Entonces a Moisés le dio miedo y se fue corriendo. Y Faraón se enteró y procuró matar a Moisés. Bueno, el hecho es que Moisés se fue al desierto y estuvo con los madianitas por otros 40 años. Ahí fue donde conoció a quien llegó a ser su suegro. Allí conoció a Séfora, con quien se casó. Y eso nos pone en el capítulo 3 de la historia, del libro del Éxodo. En Éxodo capítulo 3, Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, ¿verdad? En el desierto. Y llegó al monte Horeb. Y ahí fue donde Dios se le apareció en una zarza ardiente. Y Dios le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo varias cosas, pero dijo: he descendido a librar a mi pueblo, ¿verdad?, de la mano de Egipto y a sacarlos a una buena tierra. En otras palabras, te estoy llamando a ti, Moisés, para hacer esa tarea. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, Moisés tiene que haber sabido que él tenía el llamado, pero a estas alturas de la vida, 80 años después, ya no tenía ganas de ir. Y le puso varias excusas a Dios. La primera en Éxodo capítulo 3, verso 11. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios con toda paciencia le dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esa fue la primera excusa. La segunda excusa, le dijo Moisés a Dios: bueno, de acuerdo, está bien. Pero si me preguntan en nombre de quién voy, ¿qué les digo? ¿Cuál es su nombre? Y es allí en el verso 14 donde respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este atributo, yo soy el que soy, está conectado con el nombre de Jehová. Literalmente en hebreo, Eheye Asher Eheye, yo soy el que soy. También significa: yo seré el que yo quiera ser. Yo haré lo que yo quiera hacer. Y yo haré lo que las cosas sean y hagan. Lo que yo quiera que sean y hagan. Así es que si te preguntan en nombre de quién vas, diles: voy en nombre del gran yo soy. Y dijo más adelante: este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Tremendo. Él es Dios, Él es el Señor. Bueno, haciendo corta una historia más larga, en Éxodo capítulo 4, verso 1, le dice Moisés: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Entonces Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, ¿verdad? Tírala al suelo. Y se volvió serpiente. Y entonces Dios le dijo: extiende ahora tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y la metió. Metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y dijo: acontecerá que, si no te creen y obedecen a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Dios le dijo: pues aquí están las señales que te van a acompañar, pero llama la atención esta.
Mete tu mano en tu seno y la mano salió leprosa. ¿Qué lección para nosotros? Porque la lepra que había en la mano de Moisés no era otra cosa más que una prueba de la lepra que había en su propio corazón, y aún así Dios lo eligió a él. Dios nos escoge a nosotros no porque seamos perfectos o santos en ese sentido o a esos niveles. Dios nos escoge a nosotros porque Él tiene un plan y Él nos ama. Y qué privilegio formar parte del plan de Dios. Bueno, en fin, le dio otras señales y luego la siguiente excusa de Moisés. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? En otras palabras, Señor, soy tartamudo, yo no puedo hablar bien, ¿verdad? Y le dice Dios, ¿y qué crees, que yo no puedo hacer algo? Y Dios quería hacer una señal valiéndose de la tartamudez de Moisés. Estoy seguro que Moisés, hablando en su vida diaria, hubiera seguido tartamudeando. Pero al hablar en nombre de Dios, seguramente él hubiera hablado con total claridad y la gente hubiera tenido una prueba más de que Dios hablaba por medio de él. Ahora él echó a perder esta señal porque se empecinó y dijo, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, manda a alguien más a hablar porque yo no puedo. Esto enojó a Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? Y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahora esto es tremendo también porque pues no es lo mismo decir en primera persona las cosas que trasladarlas a través de otra persona. Moisés perdió un gran privilegio aquí. Las cosas no salen igual cuando tienen que pasar a través de un filtro. Estropeó el plan que Dios tenía de hacer un gran milagro con la tartamudez de Moisés y pues no es lo mismo, ¿verdad? Cuando uno tiene que hablar a través de alguien más. En fin. Dije todo esto como contexto, porque ¿qué le costó a Moisés acceder? ¿Y qué paciente fue Dios con Moisés? Finalmente Dios, en su inmensa paciencia, le dijo a Moisés, ve. Y Moisés finalmente vio. ¿Qué negociación aquella? ¿Qué cosa? Y entonces aquí es donde nos encontramos con algo totalmente sorprendente. En Éxodo 4:24. Finalmente iba Moisés camino a Egipto a hablar con Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ahora Dios le sale al encuentro y lo quiere matar. Uno dice, pero si cuánto le costó negociar con Moisés. ¿Cuánto alegó Moisés? ¿Cuán paciente fue Dios? Al fin logró Dios que Moisés accediera y que fuera, y ahora Dios le sale al encuentro y lo quiere matar. Es a Moisés a quien Dios quería matar. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. A ver la historia acá. Resulta ser, Séfora era madianita y los madianitas no practicaban la circuncisión. Moisés era israelita, por lo tanto Moisés era un hombre que tenía circuncisión. Séfora conocía la diferencia. Y obviamente cuando nació Gersón no lo circuncidaron y Séfora sabía que Moisés estaba faltando a la ley moral de Dios para con el pueblo de Israel. Por un lado, eso significa que Séfora siempre tuvo esto presente y dijo, Moisés está quedando corto en esto. Y por el otro lado, Séfora tiene que haber tenido una revelación de Dios, de que la razón por la que Dios quería matar a Moisés era porque Moisés no había circuncidado a su hijo. Alguien dirá, pero qué cosa más exagerada, pero qué dramático, pero ¿por qué tan severo el castigo? Bueno, la respuesta es esta. Aquí viene Moisés siendo el portador de un pacto y él mismo
no está cumpliendo con el pacto. La señal del pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia estaba reflejado en la circuncisión. Por supuesto, si leemos el resto de las escrituras, la circuncisión física era Dios diciéndoles, así como la circuncisión física los pone aparte del resto de las naciones de la tierra y los presenta a ustedes como hijos de Dios, así yo quiero circuncidar su corazón, quiero circuncidar sus oídos. Ellos nunca entendieron y se quedaron solo con la circuncisión física, literal. Pero esa era la señal del pacto. Ninguna otra nación en toda la tierra practicaba la circuncisión, solamente el pueblo de Israel. Y viene Moisés, el representante y el portador de un pacto, porque ahora Dios va a entrar en pacto con toda la nación, no nada más con individuos. Y él mismo no está cumpliendo con el pacto. Eso no puede ser así. Ahora, ¿cómo se traslada eso a nosotros hoy? ¿Cuántas veces nosotros pretendemos servir a Dios y no estamos poniendo por obra aquellas cosas que vamos y le anunciamos a otros? El resultado es que no va a haber mucha vida en nuestro servicio a Dios, al contrario, va a estar bastante muerto nuestro servicio a Dios. ¿Cómo vamos a ir a hablar de una vida de santidad y de consagración a Dios y una vida de obediencia a Dios, a otros, si nosotros mismos no somos obedientes y no nos consagramos a Dios? Es como una persona hablando de salvación sin tener la experiencia. Bueno, tenemos personas hablando en contra del bautismo con el Espíritu Santo porque no tienen la experiencia. ¿Cómo pueden hablar de algo que no han vivido, que no han experimentado? Así pues, ¿cómo podía Moisés ser el portador de un pacto si él mismo no lo estaba cumpliendo con su propia familia? Eso responde el misterio de por qué fue tan dramático este encuentro que Dios tuvo con Moisés cuando finalmente Moisés se convenció en ir y en obedecer a Dios. Esto responde, espero, estas preguntas. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.